Muy buenas, ¿qué tal? Marc Hirschi se ha llevado la clásica de San Sebastián por delante de Julian Alaphilippe en un mano a mano impresionante. Hasta línea de meta, un sprint final entre el ciclista del UAE y el del equipo Soudal. Van Aert ha sido el que ha cerrado el podio. Top 3 para el ciclista del Lotto Destiny, que también ha tenido una magnífica actuación y una carrera que, como era previsible, ha tenido sorpresas, ha tenido mucha dureza, sobre todo en esa parte final de la etapa, que es donde se ha decidido la carrera y donde se ha roto ya definitivamente el pelotón. Una carrera que ha empezado con una fuga, como era esperable, un grupo de ciclistas que ha tratado de buscar sus remotas opciones y del que ha quedado ahí finalmente en cabeza de carrera Simon Carr, el ciclista del Education First, al que han neutralizado en Airlights en esa penúltima subida de la jornada, donde el equipo Visma, sorprendentemente, ha empezado a meter ritmo. Y no sé cómo lo veis vosotros, pero a mí me ha sorprendido mucho, viendo lo que ha ocurrido después, que Visma se pusiese a trabajar en ese momento, porque evidentemente, viendo que tenían a Kuss y a Vingegaard en el equipo, que ambos, por lo que habían dicho, tenían buenas sensaciones, pues parecía, ¿no?, que podían intentar jugar esa doble baza, que era un terreno muy duro, que les puede venir bien a ambos corredores, pero es que enseguida los dos han desaparecido de esas posiciones, especialmente Vingegaard, y es que a 43 kilómetros de meta ha atacado Lipovic, el ciclista del Red Bull Bora, se ha ido soldado a su rueda Alaphilippe, han hecho un hueco importante, han neutralizado ya a Carr, ha tratado de reaccionar Sivakov por detrás, se ha empezado a estirar mucho ese pelotón, ese grupo que se reducía cada vez más y del que Julian Alaphilippe ha tratado de contraatacar sacándole unos metros a Lipovic, le ha forzado mucho, se ve esa explosividad que tiene el ciclista francés, le estaba dejando un poquito atrás y Sivakov ha llegado con una fuerza impresionante, el corredor del UAE, cómo ha sido capaz de cerrar ese hueco, de dar continuidad, de meter un ritmo altísimo para terminar escapándose y coronando en solitario, yéndose como cabeza de carrera. Y de hecho ya se han publicado análisis de rendimiento en esta subida a Airlights, en los que han dicho que Sivakov ha movido 6,88 vatios por kilo durante 12 minutos y 31 segundos, que es lo que ha tardado en hacer esta subida al puerto de primera categoría. Desde luego, unos valores muy altos, un rendimiento altísimo, que se ha visto que no ha podido seguirle a Alaphilippe pese a que estaba con un muy buen golpe de pedal, y a partir de ahí Sivakov ha sido capaz de mantenerlo hasta esa última ascensión, ha estado muy fuerte, era uno de los corredores que ya comentamos ayer que tenía bastantes opciones de sacar un buen resultado, de estar en la pelea, que el UAE tenía un bloque muy sólido con unas cuantas bazas y se ha visto luego al final en línea de meta. De hecho, si analizamos el top 10, no hay solo un corredor del UAE. Y bueno, pues Sivakov ya venía a hacer segundo hace un par de temporadas tras Remco Evenepoel en esta carrera. Desde luego, pues tendría que tener ese buen recuerdo y hoy se ha visto, ¿no?, la ambición, la fortaleza con la que estaba, un corredor muy sólido, también completo, que va bien en este tipo de terrenos y que ha brillado. Ha brillado, sí que es verdad que por detrás tampoco tenía una gran ventaja con respecto al grupo perseguidor y ya en la última subida y ese muro final de 2 kilómetros a más del 10% de pendiente media, con rampas de hasta el 27%, Alaphilippe, que estaba con muy buenas sensaciones, ha vuelto a hacer un ataque impresionante, un nuevo cambio de ritmo altísimo el que ha metido el ciclista del equipo Soudal, que solo ha podido responder Marc Hirschi. Lo ha intentado Van Aert, que ha estado ahí aguantando un rato, pero al final ha terminado cediendo. Veíamos como ciclistas como Narváez, por ejemplo, o Christen trataban de estar ahí también en esas posiciones, pero no han podido aguantar el ritmo de estos dos, de los cuales también han salido análisis de rendimiento, y es que, por lo que se ha comentado, pues Hirschi y Alaphilippe en esta última subida habrían movido unos 7,35 vatios por kilo durante 6 minutos y 44 segundos. Desde luego, un registro también impresionante, que se ve como todos los corredores pues van aumentando el rendimiento año tras año, como la preparación sube y se ve reflejado, ¿no?, en las subidas, en los tiempos que hacen, y evidentemente cuando se hacen estas estimaciones, estos cálculos de vatios por kilo, que no lo es todo, lógicamente, en una carrera, pero sí que te hace ver un poco el nivel al que se está corriendo en el ciclismo y cómo cada vez se sube más y más el listón. Y pese a ello, pues Alaphilippe no ha podido soltar a Hirschi. Eran dos de los grandes candidatos, dos ciclistas que cuando están en plena forma vuelan en este tipo de carreras, y así ha sido. Además, son dos ciclistas muy explosivos, muy rápidos, se han jugado el sprint final entre ellos y Hirschi se ha impuesto con cierta autoridad a Alaphilippe en la llegada final. Resultado importante para Hirschi y también para Alaphilippe, que bueno, no ha conseguido la victoria, pero que desde luego tiene que llevarse un buen sabor de boca, ¿no?, de esta clásica de San Sebastián, verse
delante una vez más, compitiendo hasta la línea de meta por conseguir un triunfo, con cierta explosividad en los ataques, con buenos números. Desde luego que no ha estado nada mal Julian Alaphilippe, y es una carrera que, como he dicho, ya ha tenido decepciones, ¿no? Mismamente el Visma ha sido un poco inexplicable lo que ha hecho, ¿no? Porque ni Kuss ni Vingegaard han sido capaces de estar ahí. Vingegaard, por ejemplo, se ha quedado en ese momento en el que atacaba Lipovic con Alaphilippe, ahí Vingegaard se estaba quedando cortado, el Visma ha desaparecido de esas primeras posiciones del grupo, y es un poco inexplicable, porque que el líder de una formación se quede un rato después, en otra subida posterior, cuando tu equipo ha estado trabajando, puede tener algo más de sentido, puede que de repente te llegue la fatiga, que no te encuentres tan bien como pensabas, o cualquier otro motivo, pero que tu equipo esté tirando y que al kilómetro te estés quedando es algo que es un poco incomprensible, y más a día de hoy con los pinganillos y con toda la información que tienen que tener. No sé realmente por qué estaría controlando la carrera el Visma en ese momento, pero ni Kuss ni Vingegaard, que eran los teóricos líderes del equipo para esta clásica de San Sebastián y con los que optaban a un buen resultado, incluso evidentemente soñaban con la victoria, pues ninguno ha sido capaz de estar en esas posiciones. Un poco situación difícil de entender, como digo, la del equipo Visma, que se ha borrado. Pero bueno, en el caso de Vingegaard, pues al fin y al cabo su temporada ya no sé si acabará yendo a Lombardía o no a final de temporada, pero ya está bastante terminada y lógicamente, teniendo en cuenta la grave lesión que tuvo en la Itzulia, pues ya va a ser un año más de transición, a esperar la próxima temporada para prepararla al 100% y volver a su mejor versión, hacerlo todo perfecto sin ningún tipo de contratiempo. En el caso de Kuss, viene de ganar la Vuelta a Burgos, ganando también una etapa, defendiéndose bien, con buenas sensaciones en montaña. Hoy no ha estado ahí. Sí que puede ser un poquito inquietante pensando en la Vuelta, pero al final este tipo de carreras, en cualquier momento puedes tener un mal día, puede que por lo que sea el cuerpo no responda, y no es tan preocupante que no esté ahí delante, ¿no? Sobre todo cuando vemos que hace unos días se ha llevado la Vuelta a Burgos y precisamente tampoco había rivales malos, ¿no? Entonces, creo que habrá que seguir teniéndolo en cuenta para la Vuelta a España. No creo que esto influya en nada, lo sigue utilizando como preparación. Sí que ha habido un par de corredores que me ha sorprendido que no hayan estado ahí delante, por ejemplo Dani Martínez, ¿no? Que es otro de los que tampoco ha llegado ahí, de los que tampoco ha acabado, que pensando en la Vuelta también inquieta un poco, ¿no? Desde luego un corredor que ha hecho segundo en el Giro de Italia este año, que ha dado un paso adelante para las grandes vueltas y que tiene que ser uno de los candidatos a estar ahí en la ronda española, ahora ya en unos días metido en esa pelea por la clasificación general, quizá por el podio, podría ser un serio objetivo. Depende también de cómo llegue Roglic, si es que llega al final a la Vuelta, pues es uno de los que tiene que asumir ese liderato y jugar varias bazas, ¿no? El Red Bull Bora en la carrera española para pelear por ese mallito rojo, y desde luego Dani Martínez ha demostrado que puede hacerlo, que puede estar ahí delante, y me deja un poco desconcertado, ¿no? También que no haya estado en esas posiciones, al igual que Higuita, que era un recorrido que le podía venir bien y tampoco ha sido capaz de estar ahí. Pero bueno, por lo demás, tampoco muchas sorpresas. Landa, que era otro corredor que también quizá podría haber estado un poquito más arriba, pero bueno, teniendo en cuenta que están jugando la baza de Alaphilippe y que está pendiente de la Vuelta, que tampoco querrán arriesgarse mucho ni Kuss ni Landa en una carrera como esta, que no es la que mejor le venga a sus condiciones, porque no son ciclistas tan explosivos, con esa punta de velocidad, y que lógicamente pues lo van a utilizar como preparación, ¿no? Pero sí que es verdad que es un poco raro, ¿no? Que no hayan estado tan arriba como podrían haberlo hecho. Y nada, lo demás, como he comentado, ¿no? Muy destacable la actuación del UAE, que no solo ganan con Hirschi, sino que se han metido también Kristen y McNulty en el top 10, 3 ciclistas del UAE en esos 10 primeros clasificados de la Clásica de San Sebastián, algo esperable, ¿no? Viendo el bloque que tenían, no es sorprendente, un equipo que sigue dominando este 2024, el mejor equipo del mundo, y que lo demuestra, ¿no? Que carrera a la que va, carrera en la que arrasa, carrera en la que si no gana siempre tiene algún corredor metido en la lucha, y así ha sido, ¿no? Una vez más, muchos corredores del UAE se les veía siempre en las primeras posiciones, saliendo a los movimientos, estando con muy buenas sensaciones, y así ha sido, ¿no? Hasta línea de meta. Así que, bueno, ya habrá que esperar ahora estos días que quedan a que se vaya confirmando un poco las alineaciones de los equipos para la Vuelta, que todavía hay ciertas dudas de corredores que podrían estar o no, el propio Primo Roglic, Carlos Rodríguez, que quizá podría sumarse también a la Vuelta, y habrá que ver el resto. Ayuso parece que va a estar descartado, no es definitivo, pero siguen insistiendo desde el UAE que está como reserva. Entonces, bueno, habrá que ver todavía varios corredores, cómo se va conformando esto, para evidentemente analizar y hacer un poco de previa de esta Vuelta a España de los máximos favoritos a pelear por el maillot rojo. Así que nada, muchas gracias por ver el vídeo, dadle like, dadle a la campanita, suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!